Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. Nuevamente les bendigo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, anhelo, deseo que todos estén bien. Y bueno, que estemos también atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Yo oro a Él para que nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra alma se abran a su verdad y podamos atesorar todo lo que Él ha preparado, esas preciosas enseñanzas que Él ha preparado para nuestras vidas. Como todos los días, hoy quiero hablar de la libertad. Pero hoy voy a hablar de la verdadera libertad. La gente a veces piensa que es libre, pero habría que ver a qué libertad se refiere. Yo te voy a hablar hoy de la verdadera libertad y voy a irme precisamente al Evangelio según San Juan, capítulo 8, en los versículos 31. Y espero que tengas tu Biblia a mano y podamos compartir la palabra del Señor nuestro Dios. Juan 8, versículo 31 en adelante. Y dice así: Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire lo que Jesús está diciendo. ¿A quiénes le está diciendo? Le está diciendo a los judíos que le habían creído. A los judíos que, habiéndole oído hablar, habían sido llenos de la luz. Ellos le estaban siguiendo, ellos continuaban escuchándole, aún les gustaba escucharle. Entonces Él les dice a estos judíos que le habían creído que si ellos permanecían, aquí aparece un término, permanecer, porque el que cree no solamente es para que crea un instante o por un tiempo, sino que permanezca en lo que ha creído. Por eso Él les dice: si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente, aún más, sois verdaderamente mis discípulos. Me gusta más la versión cuando dice sois verdaderamente mis discípulos. Es decir, gente que aprendía de Él, que caminaba con Él, que le observaba, que sabían cómo Él vivía y aprendían de sus modales. No solamente de lo que hablaba, sino también de lo que Él vivía, de su propia vida. Allá debe ir encaminada toda enseñanza. No solo de lo que sabemos, no solo de lo que hemos oído, no solo de lo que aprendemos, sino de lo que estamos viviendo. Pero lo maravilloso es que Él les dice que si ellos permanecen, son verdaderamente sus discípulos. Y conocerán, les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me llama la atención que en esta parte donde dice la verdad, aparece en mayúscula. La palabra verdad aparece en mayúscula. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es Cristo. Entonces le está diciendo, y me conoceréis.
Tendrán un conocimiento más concreto, más pleno, más completo de mí y yo. Porque la verdad es Cristo. Él dice, y la verdad os hará libre. O sea, y Cristo os hará libres. Qué glorioso, qué maravillosa enseñanza, qué palabra. Por ello es necesario, siempre que el Señor habla, o cuando nos acercamos a su palabra, a la Biblia, estar atentos, estar pendientes, sumergirnos a ver qué es lo que el Señor nos está hablando. Entonces, la condición, el requisito para adquirir, para obtener, para recibir la verdadera libertad es permanecer en Cristo, permanecer en la verdad, conocerlo a Él, caminar junto a Él, siendo Él el Maestro y tú y yo sus discípulos. Qué llamada de atención tan maravillosa, tan provechosa para el que escucha. Y les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo sé que tú quieres ser libre. ¿Quién no quiere ser libre? Pero libre de todo. Libre del pecado, libre de los malos deseos, libre de las malas relaciones, libre de, los vicios, libre de todo. Ese es Cristo, porque Él es el gran libertador. Él vino a ello también. Él vino a redimirnos. Redención significa liberación. Redención significa que Él nos compró. Él es nuestro pariente redentor y Él vino a redimirnos de toda la maldad, de todo el pecado. Pero vamos a seguir leyendo en el mismo capítulo 8 y vamos a pasar al versículo 33. Ponle cuidado lo que la gente le responde a Jesús. Le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Te das cuenta? La gente está pensando que Él se está refiriendo a la esclavitud de que le sirve a otro hombre o que tienen un amo el cual es su dueño. No, Él se está refiriendo a la libertad en todos los aspectos. Y se está refiriendo más que todo a la libertad espiritual. La libertad del pecado, la libertad de la angustia, la libertad de la enfermedad, la libertad de todo, de la tristeza, de las violencias, de todo aquello que angustia al hombre. No se está refiriendo a ellos de dónde vienen. Sí, ellos eran de la simiente de Abraham, eran descendientes de Abraham. Y ellos dicen, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Esa es la pregunta que ellos le hacen. Pero Jesús les responde, de cierto os digo, estoy leyendo en el versículo 34, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué tremendo, ¿no? Que el hombre llegue a ser esclavo del pecado. Que el hombre llegue a ser esclavo de sus deseos. Que el hombre llegue a ser esclavo aún de cosas que ni se imagina. Y el Señor está diciendo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice, y el esclavo no queda en la casa. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo queda para siempre en la casa. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Me gustaría que miraras en tu Biblia, porque aquí en el versículo 35 dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda. Pero ese cuando dice el Hijo queda para siempre, está escrito en minúscula. Pero vas a encontrar en la Biblia cuando se habla del Hijo de Dios, se escribe con mayúscula. Pero los hombres podemos llegar también a ser hijos de Dios.
De tal manera que Él está invitando a los judíos de ese tiempo para que llegaran a ser hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. A los que creyeron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. De tal manera que estos que llegan a ser hijos de Dios tienen un hijo, es decir, el unigénito Hijo de Dios, refiriéndose a Jesucristo, el único que nos puede hacer verdaderamente libres. Te pregunto, ¿eres libre? Puede que me digas que sí, puede que ya no sepas si eres o no libre. Yo te voy a contar que Cristo nos hace libre. Si aún estás en pecado, muerto en delito y pecado, eres esclavo del pecado. Si eres ambicioso, si eres codicioso, eres esclavo de tu codicia, eres esclavo de tu ambición. Si eres una persona rencorosa, eres esclavo de tu rencor. Si eres vengativo, eres esclavo de ese sentimiento de venganza, de ese espíritu de venganza. Pero en Cristo Jesús y solo en Él podemos llegar a ser libres. El Señor le responde: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Los descendientes de Abraham nunca podrían pensar en matar a Jesucristo. Pero qué tremendo, qué tremenda respuesta la que el Señor Jesús le da a estos judíos, que sí, eran descendientes de Abraham, pero Abraham no hizo eso. No podemos tener libertad si no somos libertados por Cristo Jesús. Él es nuestro libertador. Piénsalo. Y cuando te convenzas, cuando lo creas, llega a Cristo y Él te hará libre. Solo Él te hará libre. Nadie más. Nadie más. Los hombres te prometen libertad, pero hay que preguntar libertad de qué. Se habla de Bolívar, que libertó 5 naciones. ¿Puedes hacer la cuenta de cuáles son? Y me dices si son libres. Y me dices si todavía hay violencia. Me dices si todavía dependen de otras naciones. Me dices si todavía en esas naciones que dicen haber sido libertadas por él hay drogadicción, hay prostitución. Bueno, esto nos va a decir que nos engañaron. Nos dieron una visión muy errada de lo que es la libertad. El único libertador es Cristo. Ni Bolívar, ni Santander, ninguno. Solamente Cristo. Dios te bendiga y que Él te lleve a ser realmente libre. Amén. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi Vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.